de la boca de Dios. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras allá en la carta de Santiago. Santiago capítulo 5. Versos 13 al 18. Amén. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 5, versículos del 13 al 18. Amén. Dice: ¿sufre alguno entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Pueden sentarse. ¿Cómo fue la oración de Elías? ¿Qué dice? Fue una oración ferviente, ¿verdad? ¿Qué entienden ustedes por ferviente? Apasionada, ¿verdad? Ahora sí que con todo. ¿Sí? Y a veces nuestras oraciones son nada que ver, ¿verdad?, con el tipo de oración que habla la Biblia. Hermanos, una iglesia que no ora, ¿cómo estará esa iglesia? A ver. Muerta. ¿Cuántos los que estamos aquí oramos? Amén. ¿Nomás hermano Julio? ¿Hermano Vicky? Amén. ¿Qué significa orar? Platicar con Dios. ¿Qué significa rezar? Repetir, ¿verdad? ¿Nosotros somos loros o somos para repetir? Somos seres humanos que podemos, Dios nos dio un vocabulario y un entendimiento para poder dialogar, conversar. Entonces la oración precisamente es un diálogo entre Dios y nosotros, ¿verdad? Eso es la oración. Entonces cuando yo voy con Dios, yo voy a orar, ¿sí? No voy a repetir. Y dice que tenemos que hacerlo con entendimiento, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo honestamente. ¿Ustedes creen que si yo me sé mucha Biblia y estoy orando y le estoy diciendo al Señor toda la Biblia y lo hago así con elocuencia, será mi oración mejor que si lo hago de una manera sincera, de todo mi corazón, aunque no sepa muchas palabras? ¿Cuál oración delante de Dios será mejor? La que sale del corazón. Cuando lo haces de todo corazón, ¿verdad? Dios lo que ve es el corazón. ¿Ok? Jesucristo dio un ejemplo del fariseo, ¿verdad? El fariseo, ¿qué hizo cuando estaba orando? Estaba en los primeros lugares con las manos alzadas, así para que toda la gente lo viera. Yo imagino que iba bien vestido, ¿verdad? Me imagino que ha de haber sido importante. Y que decía: Señor, yo ayuno, yo diezmo, yo vengo a la iglesia, soy bien bueno, soy más bueno que el pan, Señor. Y empezó a exaltarse.
Y ahí dice Jesús, ¿verdad? Que eso que no es correcto. Y dice que allá en una esquina, en un rincón que ni siquiera había entrado completamente, ¿verdad? Que estaba allá en un rincón olvidado. Dice que estaba un publicano y que estaba postrado en el suelo y estaba arrepentido diciéndole: Señor, no soy digno de ti, perdóname. Y dice la Biblia, ¿verdad? Dijo Jesús ahí que el que salió disculpado delante de Dios fue esa persona que estaba contrita y humillada delante de Dios. Y el otro que se creía santo y que se estaba haciendo lo importante delante de Dios, dice que no tuvo respuesta. La Biblia dice, ¿verdad? Allá en Segunda de Crónicas 7:14, ¿verdad? Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Hermanos, como si Dios es poderoso, es el creador, es el dueño del universo, es grande en sobremanera, entonces ¿cómo debemos presentarnos delante de Él? Como si fuéramos más grandes y más poderosos que Él. Y hay mucha gente que se presenta así delante de Dios. Ya nada más falta que le digan: carnal, ¿cómo estás? Y ¿qué onda, no? Y oye, no, hermanos, cuando te presentas delante de Todopoderoso, nuestra condición tiene que ser lo más humilde que se pueda, ¿verdad? De rodillas, si se puede, con la cabeza en el suelo mejor, y decirle al Señor, porque el Señor es 3 veces santo, y decirle: Señor, de verdad no merezco, ¿verdad?, estar en tu presencia. Dice Segunda de Crónicas: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice, y si oraren, ahí está hablando de que es necesaria la oración, y si buscaren mi rostro, y si se arrepintieren, dice, de sus malos caminos, entonces, dice, yo. Fíjense las condiciones que pone Dios para escucharte. En una condición humilde. Tienes que buscarlo con todo tu corazón. Y tienes que pedirle perdón. Entonces, dice, yo. Estarán atentos, dice, mis oídos y mis ojos a la oración que se haga en ese lugar. Búsquenlo ahí en Segunda de Crónicas 7:14, lo dice. Ahí te da el Señor un preámbulo acerca de cómo debes de orar, ¿verdad? Y hermanos, y la oración debe de ser una de las prácticas de la iglesia. Debe de ser un hábito. Tenemos que orar todos los días delante de Dios, ¿verdad? Porque la vida es difícil. Y dice que debemos encomendar a Dios nuestros caminos para que nos vaya bien, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando dice encomienda al Señor tus caminos, ¿verdad? Bueno, a veces cosas que vamos a hacer, ¿verdad? Señor, voy a ir a trabajar. No sé qué vaya a pasar hoy, ¿verdad? Porque uno sale de la casa, por ejemplo, yo voy desde aquí, desde Córdoba hasta Yanga, hay mucho tráfico, hay muchas cosas pueden pasar. Pero ¿qué hago yo? Yo le encargo a Dios mi salida y mi entrada, mi regreso. ¿Sí o no? Y dice que si yo hago eso, si confío en Dios, mis caminos, lo que yo haga, dice la Biblia que me va a ir bien. ¿No? Hay tantas cosas que pasan que no sabemos. El único que sabe quién es Dios, ¿verdad? Y hermanos, la oración debe de ser una de las prácticas más poderosas, pero es la más descuidada. Es la más descuidada en la vida cristiana y dentro de la iglesia. Y Santiago, hermanos, en este pasaje nos presenta una verdad contundente acerca de que la oración puede cambiarlo todo. Es lo que dice aquí Santiago. La oración puede cambiar alguna cosa que mal que te vaya a pasar. La oración la puede cambiar. ¿Sí? Una bendición.
¿verdad? Si estás afligido, no importa si estás enfermo o enfrentando un desafío, la respuesta siempre está en la oración, pero no en cualquier oración, ¿verdad? Como les decía, se requiere una oración ferviente como la de Elías y eficaz. Amén. Y aquí en este texto el apóstol nos recuerda de que la oración es una herramienta para cada situación, una práctica de fe. Si tú no oras es que no tienes fe, porque la oración precisamente conlleva fe, ¿sí? Entonces es una práctica de fe que conecta al creyente con Dios. Esa es la conexión que podemos tener con Dios, es a través de la oración. ¿O de qué otra manera pretendes conectarte con Dios? ¿Cómo? Si la Biblia dice que al que me busque de todo corazón, ¿qué dice? Ese me va a encontrar. Pero si tú no lo buscas, ¿cuándo vas a encontrar a Dios? ¿Cuántos quieren tener un encuentro personal con Él? Pues tenemos que hacerlo en oración. ¿Cómo tuvo el encuentro personal Moisés? Moisés fue y lo buscó, subió a la montaña. ¿Usted sabe lo que le costaría a Moisés subir a ese lugar? Si nadie subía a ese lugar, tenían temor la gente de subir a ese lugar. Y Moisés subió hasta la montaña. ¿Y qué es lo que vio arriba de la montaña? Una zarza ardiendo y que no se apagaba, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? De la zarza vino una voz y que le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y ahí tuvo el encuentro personal con Dios Moisés. Había escuchado de que había el Dios de los hebreos, pero él nunca había tenido ese encuentro personal. Pero cuando fue y lo buscó, tuvo un encuentro personal con Dios. Entonces, ¿cómo quieres tú tener un encuentro personal con Dios si no lo buscas? ¿O no? Para conocerlo, tenemos que hacerlo. Entonces, hermanos, la oración es un acto que puede traer un impacto trascendental, así como lo trajo Elías. ¿Qué dice que hizo Elías? Oró para que no lloviera. ¿Y qué pasó? No llovió. Y ya cuando la gente se estaba muriendo de hambre, no había cosecha, se había secado todo, los animales se estaban muriendo de sed, y vino la desgracia a todo el país. ¿Por qué esa aflicción? Si la gente hubiera orado con fervor a Dios, ¿qué hubiera hecho Dios? Hubiera traído la lluvia, porque dice que Él traerá la lluvia temprana y la lluvia tardía, dice la Biblia, ¿verdad? Pero el único que oró ahí, ¿quién era? Un solo hombre. Y todo estaba seco. Y luego cuando vio Elías que ya la cosa estaba, dice, grave, ¿verdad? Que dice que oró una vez más para que lloviera, y llovió. ¿Qué Elías sería extraterrestre? ¿Qué dice la Biblia? Que Elías era una persona con las mismas situaciones que nosotros, ¿verdad? ¿O no dice así? Igual que nosotros. Pero ¿cuál era la diferencia de Elías? Que él tenía fe y oró. ¿Sí o no? Entonces, si tú tienes fe y oras, entonces vas a poder ver cosas grandes, dice Jeremías 33:3, y ocultas, dice, que tú no conoces, ¿verdad? Entonces, hermanos, la oración es la respuesta para cada circunstancia. ¿Qué dice Santiago 5:13 y 14? A ver, díganme, lo que acabamos de leer. Dice
dice, ¿sufre alguno entre ustedes? ¿Qué dice? Que haga oración. ¿Que está alguno alegre? ¿Qué dice? Que cante alabanzas. ¿Y qué dice el siguiente? ¿Qué dice? Y que ellos oren por él, ungiéndolo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces aquí este pasaje bíblico nos presenta tres escenarios, ¿verdad? Donde la oración es esencial. En la aflicción, ¿sí? Dice, si está alguno afligido, dice que haga oración. ¿Qué significa afligido? Cuando tiene una persona problemas, ¿sí? Que tiene dificultades. Cuando tú tienes problemas, ¿verdad? Que ya está Coppel ahí en tu puerta, ¿verdad? Tocándote, que ya está casi la policía, ¿verdad? O que la enfermedad ya llegó a un punto que no puedes sanar. Y cuando hay una situación, ¿verdad? Ya que dices tú, ya no puedo solucionarla, dice que ahí llega la aflicción. ¿Sí o no? ¿Y qué dice el Señor? Clama el justo y Dios lo libra de todas sus aflicciones. Pero ¿qué tiene que hacer el justo para que Dios lo libre de sus aflicciones? ¿Qué tiene que hacer? Orar. Clama, dice. ¿Qué significa clamar? Como cuando un bebé que está recién nacido y tiene hambre, ¿cómo hace ese bebé? Y si no le das de comer, ¿qué pasa? ¿Sí o no? Y a veces nosotros vamos con el Señor, ¿verdad? Y, ay, Dios mío, como si no tuvieras la necesidad. Un bebé hasta que no le das de comer entonces se contenta. Así tenemos que ser nosotros delante de Dios. Clamar con fervor, ¿o no? Entonces, en lugar de quejarnos o rendirnos, Dios nos llama a clamar. ¿Sí? Hay una mujer que no podía tener hijos y que lloraba, ¿verdad? Y la mujer, había otra mujer que la avergonzaba y le decía estéril. Y anteriormente la esterilidad era vista como maldición, ¿verdad? Y ella quería darle un hijo a su esposo y no podía. Y fue al templo a orar. Dice que la vio el profeta Elí, que estaba orando, ¿verdad? Y llorando. ¿Cómo estaría orando? Que dijo Elí, esa mujer creo que está borracha, ¿verdad? Sí dijo eso Elí. ¿Cómo sería la oración de Ana? Ferviente, ¿verdad? Y hermanos, ¿y qué pasó con esa oración de Ana? Dios la oyó y quedó embarazada. ¿Cómo se llamaba ese niño? ¿Me ven esos que saben Biblia? Fue uno de los más grandes profetas de la Biblia. Fue el que ungió a David. ¿Cómo se llamaba? Julio. Javier, ¿cómo se llamaba? Samuel, hermanos. Samuel. El profeta Samuel. ¿Qué le dijo? Si me das un hijo, dice, yo te lo voy a poner acá en el templo, lo voy a traer y te va a servir. ¿Y qué hizo Ana cuando fue destetado ese niño? Lo llevó al templo y Dios hablaba con Samuel. Era un niño escogido. ¿Sí o no? Y el Señor le dio más hijos a Ana. Pero Samuel fue especial. Y hay mamás que no quieren traer sus hijos a la iglesia. Si tú no los traes a la iglesia, ¿a dónde van a ir? Al mundo. ¿Qué van a aprender en el mundo? Díganme, ¿qué hay allá afuera? Droga, vicios. ¿Qué más? Maldad, homicidio, robos. Eso es lo que van a aprender. Si tú los traes a la iglesia, ¿qué van a aprender? El temor a Dios, ¿o no?
Entonces, hermanos, Ana en su angustia oró fervientemente por un hijo, y Dios respondió, dice allá en 1 de Samuel, capítulo 1, versos 10 y 11. La oración debe de ser nuestro primer recurso, no nuestro último recurso. Antes que todo, primero, ora a Dios. Amén. Dice, si está alguno alegre, ¿qué dice? Cante alabanza, ¿verdad? Hermanos, cuando nosotros le cantamos a Dios, la alabanza es una oración con música, ¿o no? Es una oración con música la alabanza, ¿sí? Incluye gratitud. No es solo clamar en necesidad, sino también debemos adorar cuando estamos bien. O cuando no estamos bien, también tenemos que adorar a Dios. Amén. Y un creyente que ora fervientemente cuando está afligido debe recordar, agradecer a Dios con la misma pasión que cuando está bien. No solamente cuando estás bien vas a darle gracias al Señor, también cuando no estás bien tienes que darle gracias, porque Dios se va a glorificar en tu vida. Amén. En la enfermedad dice, si está alguno enfermo, ¿qué dice? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Aquí, ¿qué está enfatizando Santiago? La oración en la iglesia. ¿Sí o no? Está hablando de la congregación aquí. ¿Quiénes son los que van a orar? Bueno, cuando habla de ancianos, son personas que tienen más conocimiento de la Biblia, son las personas que más oran, las personas más espirituales dentro de la iglesia. Esos, llámalos y diles, ven, ayúdame a orar. Y ellos van a llegar y van a orar. Lo van a ungir con aceite. Dice que la oración, ¿qué dice? De fe sanará al enfermo. Porque a veces pedimos en la iglesia que oren por otros y la gente no sana. ¿Qué pasa? Porque no hay ancianos con fe. ¿Sí o no? Y yo luego les digo, ministren, y están a lo lejos, ¿verdad? Se le quedan viendo al enfermo, y el que quieren que ministre es el pastor y los demás. Si aquí dicen los ancianos de la iglesia, no dice así. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa con la iglesia? No tiene fe. A lo mejor Dios ya te dio el don para sanar enfermos, pero tú no quieres orar, ¿o no? Aquí habla, ¿verdad?, de la oración comunitaria. La enfermedad física o espiritual, hermanos, requiere la intercesión de la iglesia. Y reconociendo, ¿verdad?, que Dios es el que sana. Amén. Y después de analizar, hermanos, estos tres escenarios donde la oración es esencial, yo les invito, ¿verdad?, a que se hagan ustedes la siguiente pregunta. ¿Estás recurriendo primero a la oración en tus circunstancias o estás dejando que las preocupaciones te dominen? ¿Qué estás haciendo? Si tú te preocupas y crees que tú lo puedes solucionar, déjame decirte que no. Sin Dios no se puede. A lo mejor lo puedes agravar, o a lo mejor te quedas igual o peor, no sé. Sí. Dice que la oración de fe tiene poder, dice, para sanar, ¿verdad? Y para restaurar. Porque dice que si hubiera cometido pecado, dice,
les serán perdonados. Entonces, Santiago afirma que la oración de fe va a sanar al enfermo y aparte dice que lo va a restaurar, ¿o no? Lo va a restaurar. Y este tipo de oración, hermanos, requiere confianza en el poder de Dios. Los amigos del paralítico, hermanos, dicen que llegaron. ¿Cuántos hombres son los que traían al paralítico? A ver. ¿Y qué hicieron cuando vieron que estaban apretados y no podían pasar con la camilla? Se subieron al techo y quitaron, no sé si eran tejas o no sé qué sería, y quitaron y lo bajaron ahí. Imagínense el ruido que estaban haciendo y todo el polvo que estaban tirando, haciendo el hoyo ahí, y Jesús estaba abajo y ahí lo bajaron. ¿Tendrían fe esos hombres? A veces necesitas amigos que tengan fe. Ese paralítico, hermanos, tenía amigos que tenían fe, ¿sí o no? Qué grandes amigos. Pero a veces te juntas con cada malandrín, que lo único que te lleva es a hacer cosas que no debes de hacer, o hablar cosas que no debes de hablar. Júntate con personas de fe. Si este paralítico no hubiera tenido a sus amigos con fe, ¿hubiera sanado? No. Pero hicieron un hoyo y lo bajaron ahí. Jesús, sánalo, Jesús. Y Jesús, me imagino que se asombró de la fe de estos hombres. Y el paralítico salió cargando su camilla, ¿sí o no? ¿Será que Jesús ya cambió, ya no hace los milagros? ¿O será que ahorita en esos tiempos la gente ya no tiene fe? Dice la Biblia, ¿hallará fe Jesús cuando venga a la tierra de nuevo? Está difícil, la gente no quiere nada ya con el Señor. Nos cuesta, hermano, miren cuántos somos. Si nos vamos a buscar a un antro, están llenos los antros. O si vamos a un baile o a una fiesta, está lleno. Pero en la iglesia a veces vienen a fuerza, o llegan bien tarde, ¿sí o no? Pero en las fiestas son los primeritos, ¿verdad? Para apartar lugar. O cuando les van a dar dinero de los de 65 más, son los primeros en formarse. Pero para la vida eterna no quieren, ¿o no? Y hermanos, si la oración dice que sana y restaura, ¿o no? Aquí los amigos del paralítico, hermanos, bajaron a su amigo por el techo con fe. Dice Lucas 5, Evangelio de Lucas capítulo 5, versos 18 al 20. Y dice que Jesús los sanó, y no solo eso, sino que el texto bíblico dice, al ver la fe de ellos. Fíjense cómo lo que Jesús se sorprendió. ¿Qué dice? Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Jesús los sanó? ¿Por la fe del paralítico o por la fe de sus amigos? Entonces, cuando alguien va a orar por ti, tiene que tener amigos que tengan fe. Si no, a lo mejor te enfermas más. A lo mejor en lugar de sanarte te pasan sus pecados. ¿O no? Entonces no sabemos, ¿verdad?, hasta qué punto puede llegar a ser de bendición un acto de fe o una oración de fe. Es nuestro trabajo creer en ese Dios que predicamos. Dice que
el que se acerca a Dios tiene que creer que existe y que es galardonador de los que le buscan. Ese Dios que queremos, ese Dios que servimos, ¿verdad? Aquel que dice, ¿verdad?, que no hay nada difícil para él. Dice que la oración eficaz del justo, dice, puede. Dios premia ese tipo de fe. El Señor Jesús premió la fe de los amigos del paralítico. ¿Sí o no? Si hubiera sido por el paralítico, ahí se hubiera salido igual. Pero esos amigos son los que hacen falta, ¿verdad? Y aquí Santiago usa a Elías, ¿verdad? Usa a Elías como un ejemplo de lo que una oración ferviente puede lograr. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es lo que dice Santiago. Quiere decir, ¿verdad? Nos recuerda que Elías era un humano como nosotros, pero su fe y persistencia en la oración le permitieron ver milagros y tener una vida sobrenatural. Un milagro es algo sobrenatural, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Aquí decía un predicador, ¿verdad? Dice, la oración es el pequeño nervio que mueve el músculo del omnipotente. Y hoy en día, hermanos, es difícil ver hombres de fe con oraciones tan poderosas como lo hemos registrado a lo largo de la Biblia. ¿Será que hemos descuidado ese ministerio? ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 10:17? ¿Cómo viene la fe? ¿Alguien sabe cómo viene la fe? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. A ver, todos juntos vamos a repetir. ¿La fe viene por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ah, entonces, si no conozco la palabra de Dios, si no estudio la palabra de Dios, entonces, ¿cómo puede ser mi fe? Quiere decir que yo necesito saber las promesas de Dios. Necesito saber los mandatos de Dios, qué Dios quiere. Porque yo puedo ir y orar, pero dice el Señor, si yo voy de una manera soberbia, ¿qué va a pasar con mi oración? Así como el fariseo. Dice que el Señor resiste a los soberbios. Dice que los ve de lejos. Pero que dice que da gracia a los humildes. Dice que los exalta. Entonces mi condición ahí, ¿cómo tiene que ser? Humilde. Entonces necesito saber la Biblia, ¿o no? Y dice que mi oración tiene que ser persistente. Y pone Jesucristo ejemplos de la persistencia del juez injusto y la viuda que quería que se le hiciera justicia. Dice que la viuda iba todos los días y con el juez, y el juez era malo. Y iba, hazme justicia hasta que lo cansó. Dice, ya voy a hacerle justicia a esa mujer porque me deje en paz. Y le hizo justicia. Logró la mujer lo que quería. Sí. Dice que el Señor, que nuestra oración así tiene que ser. Persistente. Y Dios no es injusto como ese juez. Dios es bueno. Y la persistencia, hermanos, a veces Dios tarda para ver si verdaderamente tenemos fe, ¿o no? Él sabe que no nos va a pasar nada, porque Él está en control. Pero Él quiere que tú seas una persona diferente, o con fe, ¿o no? ¿Qué pasa si tú no tienes fe y el Señor te hace un milagro? A ver, dígame. Dice la Biblia que había 10 leprosos y que el Señor los sanó a los 10 y solamente uno regresó a darle gracias. ¿Cuál creyó en Jesús? ¿Y los otros?
¿qué creen ustedes que pasaría con ellos? ¿Qué perdieron? El Señor los salvó de la lepra, pero perdieron su salvación. Perdieron la vida eterna. Y el samaritano no, porque él regresó a darle las gracias al Señor. Entonces, cuando tú no, el Señor, si le hace un milagro a una persona egoísta, esa persona va a seguir siendo egoísta. Nunca va a tener en cuenta, ¿verdad?, que Dios hizo el milagro. Va a decir, no, pues sané porque sané, ¿verdad? Y que los médicos y que la medicina, y nunca le va a dar las gracias a Dios. Y a veces Dios hace milagros. ¿Sí o no? Yo una vez, mi mamá tenía enfisema pulmonar y tenía los pulmones negros. Ya no podía respirar. Ella, si caminaba, se caía. Ya no, le faltaba el aire. Tenía unos puntitos ahí en los pulmones que donde apenas pasaba el oxígeno. Tenía que tener un tanque de oxígeno para que respirara. Y recuerdo, le digo, mamá, ¿cuántas veces te ha sanado el Señor? Te sanó de cáncer. Le digo, ¿y a poco no te puede sanar otra vez? Y dice, sí, ¿verdad? Y nos pusimos a orar. Y cuando mi mamá fue de nuevo al médico, le volvieron a sacar placas. Y le digo, señora, ¿quién le dijo que usted que estaba enferma? Pues usted. No, está usted mal, yo nunca le dije eso. Y que le enseña a mi mamá, dice, ¿y estas placas? Dice, ¿a poco sus pulmones son los que...? Sí. Dice, pues usted ahorita sus pulmones están limpios. ¿Fue el médico? Si el médico le dijo a mi mamá que estaba loca. ¿Qué es lo que sanó a mi mamá? Hermanos, cuando hay enfisema y los pulmones están negros, es como un cochambre que está pegado a los pulmones y no lo puedes quitar con nada. Pero la sangre de Cristo sí puede limpiar todo. ¿O no? Lo imposible, Dios se mueve en lo imposible. Y ahí, hermanos, es cuando vienen esos milagros, es la respuesta a la fe. Los milagros es la respuesta a tu fe. Si tú no tienes fe, nunca vas a ver milagros. Y para tener fe necesitas que te intereses por la palabra. ¿O no? Hay un versículo bíblico, hermanos, allá en Filipenses 4, versos 6 y 7. Este versículo destaca el poder de la oración como una conexión con Dios. Dice, por nada estéis afanosos. Filipenses 4, versos 6 y 7. Sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, dice, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ay, ay, ay. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo voy, oro y ruego, ¿verdad?, con clamor, con fervor a Dios, que dice que el Señor me va a guardar en todos los aspectos de mi vida. Entonces me conviene orar. ¿Sí? Si yo quiero que el Señor me guarde el día de mañana, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pedirle a Dios, ¿verdad? Tú no sabes qué te vaya a pasar. El diablo anda suelto. ¿Y sabes a quién busca? A ti. Te quiere destruir. Y aquí Filipenses, ¿verdad?, nos anima a presentar nuestras peticiones a Dios. Dice, en oración, confiando en que Él nos va a brindar su paz y consuelo, ¿verdad?, en medio de las circunstancias. Hay un pasaje bíblico que resalta la fuerza de la oración
en tiempos de dificultad. ¿Qué dice el Salmo 134, 17 y 18? Alguien con voz fuerte y varonil. Ah, no. Si lo lee una mujer femenil, ¿verdad? Salmo 34, versos 17 y 18, perdón. Ya, regrésese como 100, hermana. Salmo 34, versos 17 y 18. Clamaban los justos y Jehová oye. Clama a los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus Cercano está angustias. Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cercano está Dios ¿a quién? ¿A quién se acerca Dios? A los quebrantados, dice, de corazón, ¿verdad? ¿Qué es un corazón quebrantado? ¿Quién quebranta los corazones? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, un corazón quebrantado, ¿qué es lo que hace? Se humilla delante de Dios, ¿verdad? Adora a Dios, busca con fervor a Dios, ¿verdad? Le ruega a Dios. Ese es un corazón quebrantado. ¿Sí? Ahí no importan los títulos, ni tu capacidad, ni tu fuerza, ni tu inteligencia. Delante de Dios, eso es basura, dice Pablo. Ahí tienes que mostrarte, ¿verdad? Con toda tu situación y rogarle al Dios Todopoderoso que tenga piedad de ti. Y dice que el Señor está cercano a esas personas que buscan a Dios de esa manera. ¿Sí o no? ¿Qué más dice? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón Y salva, dice. a los contritos de espíritu. Estas palabras nos recuerdan, ¿verdad?, que Dios escucha nuestras oraciones y está cerca de aquellos que están sufriendo emocionalmente o espiritualmente. Cuando tú oras en medio de las dificultades, vas a encontrar consuelo y esperanza, ¿verdad?, en el Dios que cuida de nosotros. En nuestra vida espiritual, hermanos, es esencial mantener esa actitud de oración perseverante. Dice que la oración constante y continua nos ayuda a mantener una relación estrecha con Dios. Nos ayuda a profundizar en nuestra comunión con Él. ¿Sí? Y la perseverancia en la oración también implica no desfallecer ante las dificultades o a veces el aparente silencio de Dios, sino continuar buscándolo con un corazón rendido y humilde. Hay un versículo inspirador, hermanos, que destaca la importancia de la oración perseverante. Dice Lucas 18:1. ¿Qué dice? Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cómo debemos orar? Siempre y no. No desmayar. Aquí nos anima Jesús a orar siempre y no rendirnos, ¿verdad? Aquí muestra la importancia de mantener una actitud constante en la oración. Y la perseverancia en la búsqueda de Dios a través de la oración te va a abrir puertas. ¿Quieres caminar con los cielos abiertos? Pues comienza a hacer de la oración un hábito. Amén. Y te va a acercar más a la voluntad de Él. ¿Sí o no? Hermanos, en conclusión, la oración es un regalo precioso que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Él enseñó a orar a sus discípulos, así que es un regalo de Dios. Dice que debemos orar siempre, ¿verdad? Amén. Dice que debemos mantenernos alerta, vigilando. Eso es la oración. Cuando el Señor habla, ¿verdad?, que estemos alertas, que no desmayemos, que tengamos esa lámpara encendida. Precisamente está hablando de esas cosas. Amén.
la presencia de Dios en nuestras vidas. Y al mirar la Biblia, hermanos, encontramos una fuente inagotable de inspiración y sabiduría que nos guía a cómo orar, a cómo vivir una vida en comunión con Dios. Así que, hermano, yo te animo, ¿verdad?, a que hagas oración, o que hagas de la oración una práctica constante en tu vida, para que fortalezcas tu fe, ¿sí?, para que experimentes el poder transformador que proviene de la comunión con Dios, ¿sí? Que la palabra de Dios te guíe y te inspire a acercarte cada vez más a través de la oración. La Biblia dice que el que tiene sed, que dice que beba de él, ¿verdad? De esa agua de vida, ¿sí? ¿O no? Dice que correrían por nuestro interior ríos. Simplemente, hermanos, una planta. Esa planta, el que la sembró es el que se la riega, ¿verdad? Entonces, ¿a nosotros quién nos hizo? Dios. Dice que fuimos plantados en los atrios, sí, de Dios, ¿verdad? Así que el que nos riega esa agua, ¿quién es? Dios, ¿verdad? Y cuando Dios está regándote, ¿verdad?, como planta, dice que seríamos como árboles plantados junto a corrientes de agua, y que vamos a dar nuestro fruto a tiempo y que nuestra hoja no caerá. Esa alusión que hace en ese pasaje bíblico está hablando de la conexión que tengas con Dios a través de la oración. Así vas a estar fuerte, robusto y dando fruto mientras Dios te está cuidando. Amén. Así que hagamos de la oración, hermanos, sí, una de la parte esencial en nuestra vida para poder estar bien. Vamos a ponernos de pie. Amén. Gloria a Dios. Padre eterno, Dios maravilloso. Gracias, Dios, por tu palabra. Hay necesidad, Señor, ahorita en este momento. Ahí está la hermana de Raimundo, Señor, en una situación, Padre, difícil. Pero a la luz de este mensaje, Señor, sabemos dónde está la respuesta. Si queremos que sane, Señor, esta persona, sabemos lo que tenemos que hacer. Ahí está Adrián también, Señor. Hay una necesidad, Padre, ahí, Señor, en ese hogar. Ahí está, Señor, nos han pedido a la iglesia de Estados Unidos, nos hablaron que oremos por ellos, que ahorita están en una situación de peligro, Señor. Ese lugar de Alabama, Señor, ahí en ese condado, en esos condados, hay una situación de alerta roja, Señor, por esos tornados que se están desarrollando de manera peligrosa en esos lugares. Padre, yo pongo la vida de mi hermana Tita, Señor, y su familia. Pongo la vida de Sandra, Señor, mi hermana y su familia. Pongo la vida de mi pastor Germán, Señor, y la iglesia San Juan de Clanton, Señor. Padre, yo pongo, bendito Dios, en tus manos, Señor, a todo tu pueblo y a todas esas personas. Padre, yo sé que tú puedes mover tus manos poderosas y puedes disipar, Señor, Padre, esos meteoros, Padre, que están recorriendo ese lugar. Padre, aplaca, Señor, Padre, esa ira, Señor. Padre, no sabemos, bendito Dios, Padre, por qué se estén desarrollando, Señor, esos meteoros, Padre, pero yo sé que tú tienes control sobre la naturaleza. Y yo te ruego, Dios, que proteja, Señor, esas vidas. Los cubro con tu sangre preciosa, Padre. Te ruego, Dios, por la salud, Padre, mental y física de la hermana de Raimundo, Señor. Por Adrián, Padre. Yo sé que tú estás buscando, Señor, que se haga oraciones poderosas. Que estás buscando, Señor, esa intimidad constante, Señor, Padre, con ellos hacia ti. Tú a veces nos llamas, Padre, a través de la aflicción. A veces nos llamas, Señor, a través de situaciones difíciles. Y lo que nos pides es que no desmayemos, que oremos,
que tengamos fe y que creamos, bendito Dios, en tu poder y tu gloria. Padre, en tus manos, Dios, ponemos toda situación y te rogamos, bendito Dios, que nos cambies, cambia esa manera de pensar, cambia, Señor, esa fe, Señor, que podamos, bendito Dios, ver tu gloria. Dice la Biblia, al que cree verá la gloria de Dios. Al que permanece, dice la Biblia, Señor, todo lo que pida le será hecho. Dice, clama el justo y Dios lo oye y lo libra de todas sus aflicciones. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Dice que tus ojos y tus oídos están atentos a la oración del justo. Padre, sabemos que nos llamas a la oración, que nos llamas a creer, que nos llamas a la obediencia, que nos llamas, bendito Dios, a esa búsqueda continua, Señor, de tu presencia. Padre, que podamos tener ese encuentro personal contigo. Gracias, Padre, por tu palabra. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. No, entre mayores. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la responderá. Orando, descansar en el Señor, tus pruebas y dolor. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Orando, todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. Se mueve la mano de Dios, en su palabra dice, todo es posible si puedes creer. Una vez más, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansar en el Señor, tus pruebas mitigar. Orando, bendita oración, yo puedo hablar con Dios. Ora. Dios los bendiga a todos. Que la paz de Dios, el amor de Jesús y que la comunión con su Santo Espíritu sea con todos. Dios los bendiga. Amén.